Vanessa Rosales es escritora especializada en historia y teoría de moda y estilo con perspectiva feminista. Eso por encima de todo profesionalmente. El feminismo es algo que realmente es muy simple. En su corazón es muy fundamental lo que significa, y significa simple y llanamente creer y buscar la igualdad política, económica, cultural, social de los sexos. Eso es en esencia el feminismo. Ahora, el feminismo también puede ser, como lo ha sido para mí, una especie de lente o de prisma a través del cual analizar, por ejemplo, qué significa ser mujer y qué significa ser hombre en determinado momento. Pero la esencia del feminismo es esa primera definición que les proporciono. Sin duda, la moda, por ejemplo, cuando uno lo estudia históricamente, uno inmediatamente se da cuenta que la moda articula cómo se han representado las estructuras de poder entre lo masculino y lo femenino. Entonces, por ejemplo, el mero hecho de que desde el siglo XVIII la indumentaria masculina se volviese normativa, homogénea, funcional, sobria, como todavía la conocemos hoy, tiene mucho que ver con ese proceso en el que los hombres salen a ser seres públicos y activos y sociales y políticos, mientras que las mujeres son, digamos, invisibilizadas cívicamente y quedan como esposas, como madres, como seres domésticos y como consumidoras del capitalismo mercantil, lo cual hace que en el terreno femenino se aliente a transformar la estética, mientras que a los hombres se les dice que no. Entonces ya allí hay como un tinte político en tanto lo que puede representar la ropa para hombres y para mujeres, y en cómo se han construido esas asimetrías del poder y esas estructuras en las que vivimos. Ahora, la historia del poder, que es predominantemente masculina, tiene que ver también con esta noción de que para ser varón había que también silenciar deliberada y sistemáticamente a las mujeres de la esfera del discurso público. Eso hace que el discurso público sea ocupado por hombres y que eso genere una estética que esté relacionada con lo que les estaba diciendo ahorita, que es una estética que se rehúsa al ornamento, que se fundamenta en la actividad, y por eso es que no tenemos una imagen tan clara de lo que es una mujer poderosa, porque como el poder político ha sido sistemáticamente excluyente de lo femenino, las pocas mujeres que alcanzan esas esferas del discurso público y del poder político tienen que masculinizarse para habitar dentro de esos esquemas. Entonces por eso las pocas mujeres que históricamente han tenido poder, uno las ve ataviadas de una manera que resulta más asociada a lo masculino que a lo femenino, por ejemplo. Pero hay muchas otras formas de que la moda o la ropa puedan ser políticas también. Bueno, afortunadamente se está ampliando el espectro de las posibilidades que tienen las mujeres en términos de participación política. Por supuesto que hay mucho por recorrer, pero estamos ante una época donde, independiente de las adherencias ideológicas que se puedan tener, hay un hecho, hay algo fáctico que no podemos desconocer, y es el hecho de que tenemos una vicepresidenta femenina por primera vez en la historia, independiente de las facciones ideológicas y los segmentos y las representaciones que pueda encarnar esa figura femenina puntualmente. Es un hecho histórico, como lo es también tener un gabinete ministerial paritario. Eso quiere decir que hay una preocupación, digamos, que está notándose más, y tenemos también otro tipo de representaciones políticas femeninas en el Congreso y en el Senado, que están apostándole o están representando una pluralidad de lo que significa lo femenino en Colombia también. Sin duda alguna, porque históricamente y culturalmente siempre se le ha asignado a la mujer un rol mucho más fundamentado en su apariencia estética que a los hombres. Entonces, con los hombres no se espera, no hay esa expectativa de que haya como una cultivación estética, mientras que para las mujeres, digamos que ser cosificadas o haber sido convertidas en un objeto especular de la mirada masculina traduce muchas veces a que se
juzgue la apariencia de una mujer mucho más que la de un hombre, incluso en las esferas del poder público, ¿no? Política económica. Yo creo que sí hay atisbos de avance, es decir, no podemos desconocer que la realidad que nos envuelve es significativamente diferente a la que antecede, la que nos antecede hace 50, 60 años, lo que era, por ejemplo, el escenario político para nuestras abuelas o nuestras bisabuelas, ¿saben? O nuestros abuelos y bisabuelos. Hay que reconocer que claramente sí han habido una serie de transformaciones, pero sin duda alguna el machismo es una estructura social y cultural que nos envuelve tanto a hombres como a mujeres por igual. Son unas estructuras, entonces esas estructuras son bastante persistentes todavía y se marcan y se articulan y se expresan de muchas maneras. Pero sí hay cosas por celebrar, pero todavía hay mucho trecho por recorrer. Y sin duda alguna, otro de los síntomas del machismo, retomando un poco tu idea, es que también las mujeres tienen machismos interiorizados, ¿no? Y eso es muy, muy común y muy frecuente en distintos niveles. Claudia López, sin duda alguna. Yo escribí una pieza sobre Claudia López donde incluso analizaba su estética para entender como el personaje político, y tal vez una de las, independiente otra vez nuevamente de los segmentos que puedan representar o de las ideologías o de si las personas se sienten o identificadas políticamente con Claudia López, yo me estoy refiriendo al personaje político en tanto su estética, ¿no? Es importante señalar que ella, digamos que representa un tipo de feminidad más plural, porque se nos ha enseñado que lo femenino es solamente heterosexual, que lo femenino es solamente de determinada manera, en vez de asumir que existen múltiples maneras de ser mujer y que la feminidad, hay feminidades que son más masculinas desde el comienzo de los tiempos. Y creo que Claudia López representa esa pluralidad de lo que significa feminidad también. Y está cambiando un poco como la manera en que se puede percibir lo femenino también. Bueno, si todo sale bien, si todo sale bien, después, por ejemplo, mirando un poco al caso de Estados Unidos, que ha sido como este líder occidental durante tanto tiempo, con este desafortunado presidente que tiene actualmente, ¿no? Tal vez la llegada de este desafortunado presidente puede conducir a que tengamos por primera vez en los Estados Unidos una presidencia femenina. Sería significativo. En Estados Unidos estamos viendo también cómo, más allá o independiente de todo este backlash, que es una palabra que no sé traducir, como de la supremacía blanca masculina, hay unas mujeres muy puntuales que son latinas, que son negras, que son, digamos, más diversas y que se están parando también haciéndole resistencia como a esas fuerzas oscuras, ¿no? Sin duda alguna también estamos teniendo otros ejemplos fantásticos, como estoy pensando en Islandia, que tiene primera ministra, si no me equivoco, y Nueva Zelanda también, los dos tienen primeras ministras también. Estamos viendo sin duda alguna mayores inquietudes alrededor de lo que significa una mujer poderosa, pero todavía no tenemos una imagen tan clara, porque de todas maneras también vivimos la experiencia de lo que pasó, lo que vimos en la campaña presidencial rusa, como la única mujer era realmente insultada dentro del debate público. Es decir, los políticos se insultan, pero es que a esta mujer le decían puta, sin haber ningún tipo como de circunstancia sexual para adjudicarle ese término. Entonces, la mujer se percibe por esa herencia que tenemos desde el mundo antiguo, de la exclusión sistemática de la mujer se percibe como una intrusa en el poder y nos incomoda el poder femenino. Desafortunadamente, una de las cosas dolorosas que todavía nos rodean es que a veces el machismo desconoce incluso el tema generacional para hombres y para mujeres por igual. Es decir, sí hay sin duda como un movimiento en las estructuras significativo, es decir, nunca ha habido tanta inquietud por estos temas y se está circulando la información y ya estamos llegando a un punto en el que estamos reevaluando la masculinidad para
hacerlo parte de ese proceso feminista, ¿no? Y estamos hablando del futuro feminista de la masculinidad. Pero aún así, de todas maneras, hay personas, como tú bien lo dices, jóvenes, que están absolutamente anclados dentro de esas estructuras que todavía están allí muy, muy arraigadas. Estamos en un proceso histórico. Hay muchos machismos interiorizados en las mujeres. Por ejemplo, que los hombres deben ser proveedores, o que los hombres, por ejemplo, no deben tener ningún tipo de vulnerabilidad emocional, o que los hombres tienen que tener ciertas aptitudes físicas, por ejemplo, o que los hombres no deben realizar determinadas tareas. Por ejemplo, un ejemplo muy básico con los bebés que ellos también traen al mundo. Ese es un ejemplo muy cotidiano. Entonces es muy común porque los seres humanos, tanto hombres como mujeres, interiorizamos determinadas maneras de lo femenino y lo masculino, y estamos ahí en ese proceso como de enrarecer esos esquemas para ver realmente qué tanta libertad y qué tanta igualdad nos proporcionan o no.